Buenos días con todos, feliz viernes, ¿cómo están? Buenos días, nadie saluda. Buenos días, Kevin. Kevin siempre saluda de primero. Buenos días, Milagros. Buenos días, Viviana. Buenos días a todos. Hoy vamos a trabajar, hoy empezamos el tercer trimestre, pero el primer tema del tercer trimestre es herencia no mendeliana. Pero antes de ver herencia no mendeliana, debemos ver primero lo que es genética, para poder trabajar con herencia no mendeliana. Y genética es el último tema del libro del segundo trimestre. Entonces vamos a trabajar con ese tema, con genética. Vamos a hablar de qué trata, quién es el padre de la genética, para que la semana que viene trabajemos con las leyes de la genética, las leyes de Mendel, que son 3 leyes, y comencemos luego con lo que es la herencia no mendeliana. O sea, para conocer la herencia no mendeliana, primero debemos conocer la herencia mendeliana. En cuarto año ya ustedes vieron eso, así que ese tema va a ser un repaso para ustedes prácticamente. Entonces vamos a comenzar con este tema de genética. ¿Ven las diapositivas? Ok, bueno, entonces lo primero que vamos a ver de este tema es prácticamente la terminología básica de qué trata la genética y eso, para que ya la semana que viene caemos en lo que son los ejercicios. Entonces primero vamos a definir qué es la genética. La genética es la ciencia que se encarga de estudiar la herencia, y la herencia es la transmisión de las características físicas, bioquímicas y el comportamiento de generación en generación. Entonces, la genética estudia la herencia y la herencia es la transmisión de las características de generación en generación. Tienen que diferenciar eso. Herencia es transmisión de caracteres y genética es la ciencia que estudia la herencia, que estudia la transmisión de caracteres. Vamos ahora con el padre de la genética. A ver, ¿quién recuerda quién es el padre de la genética? ¿Quién es el padre de la genética? Por aquí Mayra me dice que es Gregor Mendel. Muy bien, ya todos empezaron a responder que Mendel. Gregor Mendel es el padre de la genética. Nacido en República Checa, fue un monje agustino y biólogo, a pesar de que se le considera biólogo por los trabajos que realizó, pero en realidad él no era biólogo, él era matemático. Entonces, fue un monje agustino, biólogo. Gregor Mendel experimentó con la planta de guisante y desarrolló las famosas 3 leyes de la genética conocidas como las leyes de Mendel. De hecho, una de las causas de que sus trabajos no fuesen apreciados en ese momento es porque él no era estudiado en biología, o sea, digamos que no tenía un título como biólogo, y por eso en ese momento no se le consideró, sus trabajos fueron considerados después de su muerte. Tenemos por acá una imagen de Gregor Mendel. Entonces, ya tenemos claro que el padre de la genética es Gregor Mendel porque fue el primero que realizó estudios. Aquí tenemos una breve descripción de lo que fueron sus estudios. Como les mencioné, el trabajo con la planta de guisantes, en algunos textos lo pueden conseguir como chícharos, como frijoles. Entonces, él cruzó 2 plantas de guisantes, una variedad de semillas amarillas con otra variedad de semillas verdes, obteniendo guisantes amarillos. Es decir, en el primer cruzamiento, cuando cruzó amarillos con verdes, solo obtuvo amarillos. Luego repitió este proceso
cruzando otras plantas de guisantes distintas en otros caracteres, es decir, no tomo en cuenta solamente el color de la semilla, sino otros caracteres que ya se los voy a mencionar, y el resultado fue el mismo, es decir, por ejemplo, esta vez cruzó semilla lisa con rugosa y obtuvo solamente semillas lisas. Entonces él se dio cuenta que se producía un solo carácter de los dos en la generación filial. Al carácter que aparecía lo llamó carácter dominante y al que no lo llamó carácter recesivo. Es decir, si me dio semillas amarillas solamente, las semillas amarillas van a ser el dominante y las verdes que no aparecieron serían el recesivo. Mendel autofecundó las plantas de la generación parental y obtuvo la llamada primera generación filial, compuesta por plantas que producían semillas amarillas y por plantas que producían semillas verdes, en una proporción 3:1, 3 amarillas por una verde. Repitió el experimento con otros caracteres diferenciados y obtuvo siempre la misma proporción. Es decir, en el primer cruce, él obtuvo solo semillas de un color. Luego realizó otro cruce con esas semillas que obtuvo en la primera, y ahí sí puedo notar que aparecía el carácter recesivo, y en esta proporción, 3 amarillas y una verde, es decir, siempre en la segunda generación iba a aparecer el carácter recesivo. ¿Cómo lo comprobó? Realizando este mismo cruce, pero tomando en cuenta otras características. ¿Como cuáles características? Por ejemplo, tenemos la forma de la semilla, que tenemos forma gris y redonda, y tenemos forma blanca y arrugada. Según el cotiledón de la semilla, puede ser cotiledón amarillo o cotiledón verde. Por el color de la flor, puede ser plantas con flores blancas o plantas con flores violetas. Según la vaina, que puede tener forma llena o constreñida, puede ser amarilla, puede ser verde. El tallo de la planta, según el lugar, puede tener los tallos hacia que las flores les salgan en las vainas axilares, o si no, en la parte terminal del tallo. Y el tamaño, que puede ser tallo largo y tallo corto. Entonces, esta planta cuenta con una gran cantidad de características que le permitieron a él comprobar estos cruces. O sea, no solo hacerlo con una característica, sino demostrarlo con varias características. Por aquí me dicen los alelos dominantes con letras mayúsculas y los recesivos con minúsculas, genotipo, heterocigoto, híbrido, homocigoto puro, dominante recesivo. Sí recuerdan. Esos términos los vamos a definir ahorita, pero la próxima clase es que vamos a repasar los ejercicios. Ahorita vamos con toda la parte teórica primero. Continuamos. Tenemos que Mendel fue el primero en aplicar de manera eficaz métodos cuantitativos al estudio de la herencia. Es decir, él aplicó las matemáticas y la estadística a la biología. Él fue una de las primeras personas que realizó eso. Aplicar la matemática, aplicar métodos cuantitativos en el estudio de la herencia. Como les decía, sus trabajos no fueron apreciados mientras vivía, sino que se le redescubrió en el año 1900. Después de su muerte fue que sus trabajos fueron apreciados. ¿Por qué sus trabajos no fueron apreciados? En primer lugar, él no tenía formación en las ciencias biológicas, como se lo mencioné, por lo que la comunidad científica no lo aceptó con seriedad. O sea, es como que viniera un profesor de, no sé, digamos que usted no le va a dar la misma credibilidad a que un profesor de lenguaje le explique una clase de biología. Ustedes no le van a dar la misma credibilidad a pesar de que él tenga el conocimiento. Pero como ustedes no ven que él tiene un título de biología, quizás no le van a creer, a pesar que lo que él les esté diciendo esté correcto. ¿Por qué? Por eso, por no tener la formación científica. Él puede estar muy seguro de lo que está diciendo, puede estar correcto, pero ustedes siempre van a dudar porque saben que esa persona no tiene un título en eso. Entonces eso fue lo que pasó. Por no tener formación en las ciencias biológicas no se le aceptó. Sus trabajos no tuvieron gran difusión, o sea, al no participar la comunidad científica, no se logró una gran comunicación de su trabajo, no hubo gran difusión.
Unió las ciencias biológicas con las matemáticas y en ese tiempo la gente tenía poco pensamiento, digamos que no se adaptaban a los cambios, entonces no aceptaban eso de que se uniera la matemática con la biología. No existía aún en esa época el conocimiento de la división celular, que es la base de sus leyes. Es decir, había muy poco conocimiento sobre lo que eran los procesos de mitosis y meiosis, y por eso no tenía esa base para comprobar sus estudios. ¿Alguna opinión sobre eso? ¿Sobre que no era aceptado sus trabajos? Si alguien desea opinar sobre eso. ¿Nadie quiere opinar? Bueno, a ver. Por aquí me dice que muchos genios comienzan siendo incomprendidos. Por aquí también me dice Mayra que muy triste, profesora, que no se reconociera por no tener algo que diga que es biólogo. Por aquí me dice Leticia, creo. Hay mucha coherencia porque no tenía los estudios necesarios. Exacto. Antes la gente era, digamos que muy cerrado a esas cosas. Muy cerrado. Ahorita la gente es más abierta a otra cosa, más abierta a lo nuevo, a las nuevas tendencias. Anteriormente no era así, la gente era muy cerrada. Continuamos. Vamos ahora con las razones por las que Mendel escogió los guisantes. ¿Por qué los guisantes? Y esto fue una de las cosas que dio éxito a sus estudios. O sea, que escogió el organismo adecuado, el organismo más, digamos que más capacitado para poder realizar sus estudios. ¿Por qué guisante? Primero que el guisante es fácil de cultivar. Ocupa poco espacio para su almacenamiento, tienen un tiempo de generación relativamente corto y produce muchos descendientes. O sea que en muy poco tiempo él podía obtener una gran cantidad de descendientes. Posee caracteres cualitativos fácilmente discernibles en sus alternativas. Cuando hablamos de cualitativo, hablamos de lo que es observable a simple vista. Cuando hablamos de cuantitativo, hablamos de cantidad. El internet me está fallando demasiado. Esperemos que no se vuelva a ir el internet. Ok, continuamos. Les comparto pantalla. Ajá, quedamos en que posee caracteres cualitativos fácilmente discernibles, es decir, que son se pueden detallar fácilmente las diferentes características físicas, que es el color de la flor, el color de la semilla, la forma de la vaina. A eso nos referimos con características cualitativas. Es una especie autogama, es decir, que se autopoliniza. ¿Por qué? Porque tiene las estructuras masculina y femenina en la flor. Es fácil realizar cruzamientos entre distintas variedades a voluntad, o sea, puede ser manipulado por la mano del hombre. O sea, que yo puedo tomar una especie, un tipo de guisante con otro tipo de guisante y cruzarlo a mi antojo, como yo quiera. Es posible evitar o prevenir la autopolinización castrando las flores de una planta, es decir, eliminando las anteras. Le quito la estructura masculina y así yo puedo castrar esa flor para que no se autopolinice. Por ejemplo, aquí tenemos para realizar el cruce de un tipo de planta guisante con otra, lo que se hace es que se le quita la parte masculina. Por ejemplo, tenemos una de un color de flor y otra de otro color. Le quito la antera, la parte masculina, y se la agrego al carpelo, que sería la parte
femenina de la otra flor. Y así voy a hacer el cruzamiento. Eso sería la transferencia de polen de un progenitor hacia otro. Entonces, del cruce de flores moradas con flores blancas, voy a obtener, en la primera ley debería de obtenerlas todas moradas porque el dominante es el morado. Y en la segunda ley me debería aparecer una proporción 3-1, 3 moradas, una blanca. Por ejemplo, en el caso de las semillas, el cruce sería semillas amarillas con semillas verdes y voy a obtener semillas amarillas heterocigoto, que ya les voy a mencionar. O vamos a recordarles de una vez. En los cruces, cada alelo va a estar representado por una letra. Y vamos a trabajar con pares. ¿Por qué? Porque son dos alelos. Siempre van a ser dos alelos. Entonces, como la semilla amarilla es dominante, ella va a ir con letra mayúscula. A mayúscula se utiliza la letra del carácter dominante. Amarillo es dominante, por lo tanto yo utilizo la letra A. Entonces tengo dos alelos. Esto sería homocigoto. Homocigoto es cuando los dos alelos son iguales. Aquí tengo dos A mayúscula, aquí tengo dos A minúscula. Y yo voy a obtener semillas amarillas heterocigotas. Es decir, yo tengo un alelo dominante enmascarándome a un alelo recesivo que debería de aparecer en mi segunda generación. Hetero significa, por aquí Leticia me dice que hetero significa diferente y homo que somos iguales, que son iguales, está bien. Es eso. Vamos ahora con la terminología básica. Es decir, vamos a definir las palabras, las que más vamos a utilizar cuando estemos trabajando con esto. En primer lugar tenemos la palabra gen. Un gen es la unidad de la herencia encargada de transmitir un carácter hereditario. Esto va a ser digamos que una porción de ADN donde están contenidos los caracteres hereditarios. Tenemos una hebra de ADN y el gen van a ser porciones de ADN que contienen a los caracteres hereditarios. Luego tenemos el locus, que es el espacio o lugar específico que ocupa un gen, es decir, el lugar donde está ubicado el gen. Por ejemplo, aquí tenemos un cromosoma, entonces tenemos que los alelos A se encuentran en los extremos superiores y los alelos B se encuentran en los extremos inferiores. Entonces el locus va a ser esa ubicación, la ubicación de los alelos, ¿dónde se encuentran esos alelos? Tenemos el fenotipo, que son las características visibles de un individuo. Es la expresión de su constitución genética. El fenotipo es cómo se observa externamente. Por ejemplo, el color de cabello, el color de ojos, el color de piel, si el cabello es liso, si el cabello es rizado. Todo eso es fenotipo, lo que es observable a simple vista. Y el genotipo es la constitución genética de un individuo, es decir, cómo son sus genes, sus cromosomas. Es interno, genotipo es interno y fenotipo es externo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el fenotipo, aquí hablamos de color de flor, tenemos flores fucsias, flores blancas. Ese es el fenotipo, el color. Pero el genotipo va a ser su constitución interna, su constitución genética. Por ejemplo, estas flores fucsias, su genotipo es homocigoto. Sus dos alelos son iguales, los dos son mayúsculas. Son homocigotos dominantes. La flor blanca, su genotipo es homocigoto recesivo, tiene dos A minúsculas. Y el fenotipo de esta tercera flor, a pesar de que por fuera también se ve fucsia como la primera, su genotipo es diferente. Esta flor es heterocigota, es dominante pero es heterocigota. Contiene un alelo dominante y un alelo recesivo. Por aquí me dicen que cuando tenemos los hoyuelos, estos de acá, dicen que es un gen recesivo.
De hecho, eso de los hoyuelos es que es un músculo, digamos que nace deforme, algo así. O sea, como que pierde su capacidad de contracción, algo así es. Pero está relacionado con un músculo que viene, digamos que exacto, esto que me están diciendo aquí, una malformación de un músculo. Esto de los hoyuelos, esto yo lo que se hace aquí, es una malformación de un músculo. Vamos ahora con homocigoto. El homocigoto es un individuo que para un carácter posee los alelos iguales. Se dice que es una raza pura. Y el heterocigoto, que para dos alelos, o sea, que posee alelos diferentes. Sería un híbrido. Por ejemplo, homocigoto, cuando en los dos alelos es el mismo, o sea, que los dos alelos son iguales. Por ejemplo, que yo tuviese aquí un alelo A mayúscula y un alelo A mayúscula, como esto de acá. Esto es homocigoto. Este de acá es homocigoto también, los dos alelos son iguales, pero el del centro es heterocigoto. Tiene uno de un color y uno de otro color. O por ejemplo este de aquí, que es A mayúscula, A minúscula. Entonces, ¿cómo lo va a diferenciar siempre? Si las dos letras son iguales, son mayúsculas, o las dos son minúsculas, eso es homocigoto. Pero si hay una mayúscula y una minúscula, es heterocigoto. Seguimos ahora con el carácter dominante. El carácter dominante es aquel que no deja manifestarse al otro carácter, cuando un alelo no deja que se manifieste el otro. Este carácter dominante va a ser el que más se exprese en la naturaleza. Y el recesivo es el que queda enmascarado por el dominante. Por ejemplo, si hablamos de color de ojos, si por ejemplo estuviésemos en el salón de clases, yo les pidiera a ustedes que contaran cuántas personas hay con los ojos oscuros y cuántos hay con color de ojos claros. Y se van a dar cuenta que el dominante va a ser el oscuro, en este caso ojos marrones. Y los ojos claros es el recesivo. Entonces, dominante es el que más se expresa. Recesivo es el que menos se expresa. Si, por ejemplo, el papá tiene los ojos azules y tuvo 4 hijos, por lo menos uno debería de salir con los ojos claros, con los ojos azules. Ese va a ser el carácter recesivo, el que menos se expresa. Por ejemplo, cabello rizado es dominante sobre el liso, aunque aquí en Perú es al contrario. O sea, me he dado cuenta que aquí hay más cabello liso que rizado. Por ejemplo, la oreja con el lóbulo, o sea, esto de acá, separado de aquí, es dominante. Y hay unos que lo tienen pegado, eso es recesivo. También, por ejemplo, la lengua, la capacidad de enrollar la lengua, cuando hacemos esto, eso es dominante. El que no lo puede hacer, sé que varios lo están intentando ahorita, el que no lo puede hacer, eso es recesivo. Y cuando vamos a trabajar con los cruces, entonces el recesivo va a ser el que esté representado con la letra minúscula. Que por ejemplo aquí en el resultado, este queda enmascarado por este de acá. Vamos con lo que es una línea pura. Una línea pura son individuos homocigotos para las características estudiadas. Por ejemplo, este de aquí es una línea pura, es amarillo homocigoto. Este de aquí es verde homocigoto, es una línea pura. Es decir, todos los homocigotos van a ser de línea pura. ¿Ven? Por ejemplo, si yo cruzo esta flor de acá, es una línea pura porque las dos están mayúsculas, y esta de acá es una línea pura porque las dos están minúsculas. Generación paterna. La generación paterna o progenitores son los individuos que son objeto de cruzamiento. Por ejemplo, flor morada con flor blanca. Ellos van a ser la generación paterna o progenitores.
va a estar representado con la letra P. Tenemos la primera generación filial, que son los descendientes de un cruce de la generación paterna. Va a estar representado con F1. Por ejemplo, yo crucé esta generación paterna, flores blancas con flores moradas, y obtuve mi primera generación filial, que fueron 4 flores moradas heterocigotas. Esa va a ser mi primera generación filial. La segunda generación filial son los descendientes entre el cruce, aquí hay un error, cruce, de individuos de la F1 y se representa con F2. Es decir, yo voy a tomar 2 individuos de estos que están acá y los voy a cruzar. Eso sería mi F2. Y el cruce de prueba sería el cruce de un homocigoto recesivo, por ejemplo, aquí flor blanca, con un individuo de genotipo desconocido. Es decir, yo puedo tomar, por ejemplo, flor blanca y cruzarla con una flor morada heterocigota. Ese va a ser mi cruce de prueba para ver qué puedo obtener de allí. Por ejemplo, ¿ves? Un heterocigoto con un homocigoto, lo cruzo para ver qué obtengo. Voy a escoger un homocigoto siempre y lo voy a cruzar, principalmente puede ser con un heterocigoto. Aquí mi proporción va a ser 2-2. Voy a obtener 2 heterocigotos y 2 homocigotos. En el cruzamiento de prueba mayormente la proporción es así, 2-2. 2 heterocigotos, 2 homocigotos recesivos. Entonces, con esto terminaríamos lo que es las definiciones básicas, o sea, la terminología básica que deben conocer para empezar a aplicar los ejercicios. Entonces, la semana que viene vamos a trabajar con las 3 leyes de Mendel. Primera ley de Mendel, que sería el cruzar una generación paterna, cruzar los progenitores y obtener la F1. Luego la segunda ley de Mendel, donde vamos a cruzar el resultado de la F1 entre ellos mismos. Y luego la tercera ley de Mendel, y no sé si lo recuerdan, es el cuadro más grande de 16. No sé si se recuerdan de ese cuadro de 16. Entonces, ¿alguna duda sobre esto que hemos hablado? ¿Alguna pregunta? Quiero que les quede claro cuando es homocigoto y cuando es heterocigoto. A ver, ¿homocigoto es igual o diferente? Homo es igual. Viviana y Leticia dicen que igual, Alison también. Y hetero es diferente. Ajá. Fenotipo. ¿Fenotipo qué es? ¿Es externo o es interno? Por aquí Luis Vázquez me pregunta que si la genética determina el sexo de una persona. Lo que determina el sexo es, el hombre determina el sexo, porque el hombre es el que tiene el cromosoma Y. El hombre es el que se encarga de determinar el sexo. Por aquí me dicen que fenotipo es externo, es decir, fenotipos son los caracteres externos, todo lo que es observable a simple vista. Y genotipo es la composición interna de ese fenotipo. Entonces, prácticamente, cuando hagamos los cruces del fenotipo lo vamos a ver como la descripción de lo que fue, que si fue color blanco, color rojo, forma pelo liso, pelo rizado, eso va a ser el fenotipo. Y el genotipo cuando trabajemos con las letras. El genotipo lo vamos a representar con las letras. Los genotipos me van a representar a mí mis alelos. Bueno, ya son las 10:15. Con esto terminaríamos el tema. Ya saben, la próxima semana vayan repasando los ejercicios que vamos a trabajar con eso. ¿Un gen recesivo puede convertirse en algún momento en un gen dominante? No, siempre va a ser recesivo. Bueno,
Me despido, chicos. Feliz fin de semana.